esperanza. Tal vez, Señor, como aquella mujer que un día se acercó a ti, ya agotó todos sus recursos, ya se le habían terminado todos los recursos materiales y financieros. Dice la palabra que había ya recorrido a todos los doctores y médicos que había, pero un día llegó junto a ti y ese día, Dios, hubo sanidad en su cuerpo. Ese día, Dios, esa mujer se acercó y tocó tu manto y recibió su milagro. Señor, que por 12 años fue imposible, con un toque tuyo fue posible. Y yo te pido hoy que ese toque de milagro también toque las vidas, toca al enfermo, toca al que está en condolencia, toca al que está en el hospital, toca al que está, Señor, tal vez en terapia intensiva. Toca, mi Dios, esas vidas. Ten misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Renueva, Señor, y vivifica los huesos, vivifica los tendones, limpia la sangre, toca cada órgano y trae vida en esta hora. Sopla vida, Padre, sobre cada uno. Sopla vida, Dios, donde el enemigo dice enfermedad, donde el enemigo diga muerte, nosotros decimos sanidad y decimos vida, porque en Cristo Jesús la resurrección y la vida, en Él creemos y en Él confiamos, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier nombre que tenga la enfermedad, confrontamos con el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él está vivo, Él se levantó, Él llevó sobre la cruz y allí lo dejó y se ha dejado herencia de sanidad. Y Señor, yo te pido en esta hora, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hay poder, hay poder, hay poder, Señor. Aleluya. Glorifica, glorifica tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Creemos, Señor, en esta hora. Toda incredulidad se va, toda duda, todo temor se va. Toda incredulidad y toda duda, Señor, saca de nuestras vidas y danos más fe, porque la fe ya ve lo que todavía no está, la fe ya recibe lo que todavía no llegó, la fe ya toma lo que todavía no está. Y así, Padre, en esta noche creemos en nuestra sanidad, creemos en nuestro milagro, creemos, Dios, aunque los ojos todavía no lo ven, pero en el nombre de Jesús, por la fe, creemos que hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Gracias, Padre, por la ciencia, gracias por la sabiduría que diste a los hombres. Gracias por la capacidad que pusiste, Señor, en los doctores, en la medicina. Gracias, Dios, por muchos avances que hoy tenemos. Pero ninguno de ellos es mayor que tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Confirma tu palabra, Señor. Confirma tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Si le quiere dar una palmadita al que está al lado tuyo y decirle: en el nombre de Jesús te declaro libre, sano. Somos llamados para bendecir, soltamos palabra de sanidad, soltamos la alergia, tenga el nombre que tenga, hay poder en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y por esa palabra, Señor, yo te pido que cada mano que está tocando en esta hora transmita la sanidad, transmita el milagro en el nombre de Jesús. Tu palabra, tú lo dijiste, Jesús, y en mi nombre, aleluya, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así, Padre, en fe ponemos nuestras manos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.
Amén. Suspírenle bien profundo. Y exhalen, saquen en el nombre de Jesús. Diga al Señor: saco toda opresión, toda carga, todo aquello que muchas veces está en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Tenemos que orar y también cuidarnos. Acuérdense que la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Señor, es morada de nuestro Dios, es templo del Espíritu Santo. Así que seamos cuidadosos, cuidemos nuestra alimentación. Y Dios también dice que ha puesto en la naturaleza muchas cosas para nuestra bendición. Así que también seamos prudentes, ¿no? No es que vamos, no, el Señor me sana y no, cuidémonos, ¿no? Cuidémonos. Amén. Quisiera que abramos un ratito nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Creemos que es una carta que el apóstol Pablo escribió, porque está dirigida mayormente a los cristianos judíos. Acuérdense que los primeros que se habían convertido, como decimos, como dice la palabra, eran judíos, en el cual estaba muy arraigado la ley, los mandamientos, estaba muy arraigado las costumbres, las tradiciones. Por eso les fue muy difícil a ellos recibir el mensaje de Jesús. Les fue muy difícil creer en el mensaje de Jesús, porque todavía estaban demasiado arraigados en las cosas que ellos practicaban externamente. Y ahora viene Jesús y parece algo tan sencillo, porque tan solamente con creer en Él todo está hecho. Y no hace más falta esto, no hace falta más aquello, no hace falta. El sacrificio de Jesús fue perfecto y completo. Y todo lo que necesitamos, desde la salvación hasta nuestra más mínima o más grande necesidad, está suplida. Y no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Un sacrificio completo y perfecto. Y eso le costaba entender a Israel. Y espero que a nosotros no, ¿verdad? Pero entendamos, y espero que en esta noche el Señor nos ayude. Capítulo 1, Hebreos, capítulo 1, vamos a leer los primeros versos nada más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 1, desde el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y la palabra sigue, pero hasta ahí vamos a leer y vamos a ver hasta dónde el Señor permite que podamos compartir. Es una palabra preciosa, tal vez muchas veces ya lo hemos compartido, pero hay un punto que quisiera compartir con ustedes en esta noche. El apóstol comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, desde Génesis, que por lo menos que tenemos registrado en la palabra, ¿no? Desde Génesis Dios ha hablado, y todo lo que hizo, todo lo que formó, lo hizo, dice, con el poder de su palabra. Para eso hay que hablar, ¿no? Por eso también la palabra nos anima a nosotros a hablar. Nosotros tenemos que hablar en fe, aquellos que queremos, aquellos que deseamos, aquellos que anhelamos, y sobre todo basado en la palabra de Dios, ¿no? Sé que hoy se cuestiona mucho porque por ahí muchos dicen, no, pero, ¿cómo era? Yo declaro esto, yo declaro lo otro, y no es porque vos y yo seamos alguien, sino que tenemos que hablar y declarar lo que la palabra dice. En eso sí hay poder, ¿no? Entonces Dios dice que habló muchas veces, y vaya que habló, ¿no? Y no se cansa de hablar, y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Nosotros a veces le decimos a alguien, ¿no? ¿Cuántas veces ya te dije? Y yo creo que si el Señor nos mirara aquí no diría la misma cosa, ¿no? ¿Cuántas veces ya nos habló? ¿Y qué dice? Muchas veces y de muchas maneras. A tal punto que en una oportunidad Jesús le dice a la gente: mira, si todos se callan, yo puedo hacer que aún la piedra te hable. Yo digo, espero que nunca Dios te haga usar una piedra para hablarnos, ¿verdad? Espero que seamos sensibles, espero que seamos humildes también, y sobre todo tengamos nuestros oídos lo suficientemente limpios para entender. Dios nos sigue hablando. Él sigue hablando, te va a hablar en sueño, te va a hablar a través de la palabra. Espero que esta noche te hable a través del mensaje. Espero que a través de una alabanza. Dios tiene miles de maneras de hablarnos. El problema es que a veces nosotros no estamos tan dispuestos a escuchar. Pero damos gracias a Dios por su paciencia, ¿no? Después dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pablo da un poco un relato de que Dios, todo lo que hizo, todo lo que creó, lo hizo por el poder de su palabra. Y en Juan capítulo 1, ¿qué dice? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es la palabra viva, hecha carne, vamos a decir, ¿no? Pero como Él no está más entre nosotros, nos dejó su palabra, para que esta misma palabra, o sea que cuando leemos esto, de cierta manera le estamos, vamos a decirle, leemos a Jesús. Esa es la palabra viva. Y dice que Dios, con el poder de esa palabra, es el que sustenta todo lo que creó, sostiene todo lo que creó. A Dios no se le escapa nada de las manos. No hay una estrella que salió de su lugar porque Dios estaba un poco distraído. No, todo está en su perfecto orden y va a seguir estando. Él lo hizo, lo creó y lo sigue sosteniendo. Por eso dice el salmista, aunque bramen, aunque rugen, como no acuerdo ese nombre, aunque así, bueno, dice, y aunque las naciones se estremezcan, dicen, no hay problema, que caiga lo que caiga, nosotros decimos, seguimos firmes porque Dios está presente, ¿no? Y Él es el que sostiene, Él es el que guarda. Gracias a Dios que no tenemos todavía en Paraguay terremoto, aunque por ahí hubo unos pequeños temblorcitos, ¿no es cierto? Pero si alguna vez estuviste en algún lugar donde hubo un terremoto, creo que debe ser terrible. Dice que la gente es algo desesperante porque vos no te puedes mantener firme, la tierra tiembla y sobre qué te vas a sostener. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios soberano, que Él está encargado de todas las cosas, ¿no? Y que guarda nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Pero el punto principal que quisiera compartir con ustedes es, a partir del verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. O sea que, si vamos a mirar por un orden divino, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea que tampoco no clasificamos, cuesta con la mente humana entender esto, porque tal vez vamos a decir, el Padre es soberano, es más poderoso, después está el Hijo, después está el Espíritu Santo. No es correcto tampoco que podamos decir, porque dice la palabra que los tres son uno, en capacidad, en poder, en autoridad, o sea, es perfecto. O sea, pero
en el orden divino, en el orden de autoridad, por así decirlo, la palabra siempre pone a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, ¿no? Pero no estamos para decir quién es mayor, quién es menor, porque creemos que los tres actúan con el mismo poder. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, en el mundo hoy hay, si te falla uno, le puede pedir al otro, y si no te respondió este, le puede pedir al otro, ¿no? Pero nosotros tenemos un solo nombre que es sobre todo nombre, se llama Jesucristo, y Él hace la obra, ¿no? Entonces dice que Jesús fue hecho superior a cualquier ángeles, y a todos los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice, ¿no es cierto?, la palabra en Filipenses 2:9, que el Padre, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que no sé quién tendrá el nombre más grande, ni quién será el más alto que vos conozcas, y a veces ahí en el mundo espiritual hay ciertos niveles también, pero dice la palabra que por encima de todo está el nombre de Jesús. Por eso es que cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ese nombre, no importa cómo se llama, no importa quién es, no importa la jerarquía que tenga, ante el nombre de Jesús, Él es soberano y sobre todas las cosas, ¿no? Y lo más lindo que Él nos dio, dice, yo les doy autoridad en mi nombre, si usamos con fe, ¿no? Ahora dice el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entendemos por la palabra que todas las cosas fueron creadas, menos Dios, ¿no? Porque aún Job, y muchas veces encontramos en la palabra, y hay gente que se pregunta, ¿y quién le creó a Dios? ¿Y quién le hizo? No te pongas a pensar eso porque te vas a volver loco, es imposible, tampoco nos interesa. ¿Quién somos nosotros? Pero creemos en un Dios soberano y todopoderoso, ¿no? El creador, el sustentador. No sabemos qué es la eternidad pasada, un poco sabemos qué será la eternidad venidera, pero no nos preocupa mucho eso. Lo que tiene que preocuparnos es qué hacemos con nuestra vida ahora para prepararnos para la eternidad venidera, ¿no? Para eso sí. Pero dice que a quién en algún momento Dios le llamó su hijo. A nadie, porque todos los demás fueron creados. Cada ángel que está en el cielo fue creado. Y aunque ustedes saben que el mismo Satanás también fue creado. Dios no le hizo diablo, ¿cierto? Dios le hizo un ángel perfecto. Él decidió hacerse diablo. Así como muchos de los hombres, de las personas también, ¿no? Dios le hizo una perfecta creación, pero decide hacerse diablo, ¿verdad? Eso depende de cada uno. Pero nosotros decidimos ser hijos de Dios, gracias a Dios, ¿no? Amén. Eso decide cada uno, qué quiere ser. Gracias a Dios que decidimos ser también hijos de Dios. Pero es hermoso lo que Pablo trata de hacernos entender y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A nadie, a nadie. Hay ángeles, arcángeles, serafines, y hay rangos de ángeles en el cielo, pero ninguno de ellos se le llama hijo. Solamente a Jesús. Y dice después, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso decimos, todas las cosas que hay en el cielo, aparte de Dios y de Jesús, todo fue creado. Pero Jesús no fue creado, Él fue, dice, engendrado. Si nosotros miramos y estudiamos un poquitito qué significa engendrado, de cierta manera, como Dios creó al hombre a su imagen, nosotros tenemos también, podemos decir, heredamos un poquitito de eso, que podemos engendrar hijos. Vos no podés crear hijos, ¿no es cierto? No podés mandar a hacer. Si no sería fácil, ¿verdad? Por eso es que viene como viene y tiene que aceptar. No podemos formar, no podemos crear, pero somos los que engendramos. Y como engendramos, de cierta manera, sí o sí, va a tener nuestra característica y va a tener muchas de las cosas que nosotros somos, porque engendramos, no es que creamos. Y hay algo que uno puede decir, que si hay gente que creó este celular, ¿no es cierto?, pero no lo engendró. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, de Jesús dice que Él no fue creado, Él fue engendrado. Ahora, no vamos a decir cómo fue, qué pasó, no, eso dejemos la mano, porque la misma palabra dice de que hay muchas cosas que no están reveladas para nosotros, y tampoco nos queremos meter en una curiosidad que no nos va a hacer edificación, porque todo va a preguntar, y si Jesús fue engendrado, ¿cómo fue? Bueno,
Cuando está en el cielo, preguntarle a Dios si tenemos esa curiosidad, ¿no? Espero que te responda. Pero Él fue engendrado, no fue que. ¿Qué quiere decir? Que de la misma esencia de Dios, Él fue engendrado. Por eso a Él y al único, a Él se le llama Hijo. ¿Entienden? Ahora, yo no me quiero quedar solamente ahí porque todos nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Creen? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo todo lo posible. En mucha religión creen en Jesús, pero que Él fue un profeta, de que Él fue simplemente un hombre que hizo muchas cosas buenas, y bueno, otros no creen esto, otros creen que yo. No sé lo que yo creerán. Lo importante es que tú y yo tengamos una fe genuina, firme. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y no fue engendrado hace 2000 años atrás. ¿Entienden? Fue engendrado de cierta manera en el vientre de María, pero dice por el Espíritu Santo. No intervino ningún hombre. Por eso no decimos que José es su papá. José fue un medio simplemente para cuidar la niñez de Jesús. Pero Él no es su padre. Jesús tiene un solo padre y se llama Dios, el Padre. Por eso, a ver, vamos a mirar un ratito. Mateo, creo que ahí está para que simplemente podamos entender mejor. Porque muchos en estos tiempos hasta no solamente niegan algunos la divinidad de Jesús, sino que se cree en Jesús. Justo otra vez estaba mirando un video con Ana y dice, bueno, Jesús no completó la obra en la cruz, entonces ahora yo estoy para completar. Cada loco aparece, ¿no? Pero bueno, van a aparecer mucho más todavía, no se asusten, ¿no? Cada gente, cada persona que va a estar. Dice Mateo capítulo 1, el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Después dice, el verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella que es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que el nacimiento de Jesús, para que yo creo que uno de los milagros más grandes que tenemos es que nosotros hayamos nacido de nuevo, ¿no? Dice que la salvación es uno de los milagros más grandes, pero en la mente humana otra vez nosotros no podemos entender cómo fue que hizo el Espíritu Santo para tomarle a Jesús, el Hijo de Dios, el Creador, el que hizo todas las cosas, cómo hizo para que pueda convertirlo en algo tan insignificante e implantar en el útero de María para que pueda nacer como un hombre común y corriente como nosotros. Es un milagro que solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Pero dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque a José, como un hombre común y corriente, creo que pensó, María me traicionó, me engañó, ¿qué pasó acá? Todo eso, aparte de en ese tiempo, imagínense la tradición como era, la costumbre como era, ¿no? Entonces, ahí interviene Dios y le dice, José, no te vayas a preocupar, María fue y lo que está dentro de ella, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces, el nacimiento no solamente de la eternidad de Jesús, que fue engendrado y Dios lo llama su Hijo, el único en el cielo llamado Hijo, por el momento, ¿no es cierto? Hasta este momento. Dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y nació un hombre como cualquiera uno de nosotros. Pero para que ese nacimiento era imposible que haya una intervención humana, jamás. Solamente Dios usó el cuerpo. ¿Por qué? Porque como el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que venir en cuerpo de carne y hueso también para así, en ese estado, vencer el pecado, vencer a Satanás, y por medio de él nosotros hoy también podemos tener esa victoria. ¿Entienden? Entonces no es una intervención solamente de Dios, sino acá dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Ese es su nacimiento natural. Vamos a volver un ratito a Hebreos. Entonces, porque dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Hay muchos tipos de doctrinas y enseñanzas. Algunos dicen
creen solamente en los testigos de Jehová, solamente que Jehová es Jesús y que Jehová es el Espíritu Santo manifestado en tres formas, en tres maneras. Es imposible creer ese tipo de doctrina, ¿no? Otros creen que Jesús, dicen lo que le llaman solo Jesús, ¿no? Que Jesús es el Padre, que Jesús también es el Espíritu Santo, que se manifestó de diferentes maneras. Yo creo que ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Es una doctrina que no tiene fundamento porque en toda la palabra creo que es demasiado claro. La manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo, ¿me entienden? O sea que creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, ¿entienden? Ahora, cada cosa en su lugar, pero no es solamente dice que a Jesús, sino también nosotros, yo quisiera meditar un ratito con ustedes hoy. Decimos que el único en el cielo hasta ese momento a quien se le llamó hijo, hay uno solo y es Jesús. Por eso yo creo que Juan también, vamos a leer un ratito, primera de Juan capítulo 3. Yo no sé, ya le hemos leído muchísimas veces y tal vez lo vamos a seguir leyendo muchísimas veces más, si el Señor no nos lleva antes, ¿no? Juan trata de hacernos entender el privilegio que hoy nosotros tenemos también. Primera de Juan capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Qué somos llamados? Hijos de Dios. Pero yo creo que, pues, no digo que gracias a Dios que en el cielo no va a haber envidia, ¿no es cierto? Pero yo creo que los ángeles, hoy mismo mirándonos en la condición en que estamos, lo que nosotros todavía somos, y que tengamos, no es solamente un título, sino es herencia. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nadie otro tiene ese privilegio, nadie otro en toda la creación tiene ese privilegio que hoy nosotros tenemos. Por eso yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que también nos haga entender cada vez más lo que significa ser eso. Hijos de Dios. Muchas veces le dije, no sé si de repente alguna vez tal vez nos pasó por la cabeza, quisiéramos ser hijos de Bill Gates. El hombre, bueno, creo que uno de los más ricos ahora es el otro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Este loco? No, también ese, pero este que hace cohetes. Bueno, así como él dijo. Uno diría, ¿cómo quisiera ser hijo de fulano? Me iría al espacio, haría mis cohetes, ¿no es cierto? Tendría mis satélites. Pobrecito de ellos. Todo eso se va a terminar y nosotros seguiremos estando toda la eternidad, porque somos hijos de Dios. Deberíamos estar felices todos los días, ¿no? ¿Quién es tu papá? Michael Anderson. Es Dios, el más grande, el todopoderoso. ¿Cómo es el Elon Musk? Ese, Él hace cohetes y quiere llenar los cielos de satélites. Mi Dios, mi papá llenó los cielos de estrellas. O sea que si dimensionamos, a veces nosotros andamos medio deprimidos, pobrecitos, ¿no? Porque esto y aquello. No, el privilegio. Ahora, ¿cómo sucede eso? Fíjense en el capítulo 12, el verso 29. Desde mismo el primera de Juan capítulo 12, el verso 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Por eso siempre estamos orando, hermanos, y siempre le pedimos a Dios que pueda sacar de nuestra cabeza toda mentalidad religiosa que tenemos. Porque para nosotros muchas veces queremos identificarnos con ciertas cosas, o esto o aquello en el mundo natural, y eso no tiene nada que ver, no significa nada. Porque ¿qué dice? Que el que es justo, sabéis que el que es justo, sabéis que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por eso somos llamados hijos de Dios, no por hacer algo, no por ir en algún lugar, no por practicar algunas cosas. Si ya somos padres, tenemos una cierta idea que es hijo, ¿no es cierto?
Algo entendemos, pero tampoco entendemos porque no tenemos ni idea cómo pasó ahí, cómo se formó lo que hoy tenemos acá afuera. Solo Dios pudo hacerlo. Y muchas veces dijimos, ¿no?, que creo que uno de los privilegios grandes que Dios nos da sobre esta tierra es que cuando alguien te pueda decir papá y mamá, y son las primeras palabras que aparecen en la boca de un hijo, ¿no? Y qué emoción. Algunos están esperando, ¿no? Pero qué emoción, ¿no? Imagínense, por eso que el corazón de Dios se enternece tanto cuando nosotros nos acercamos y le decimos Padre, papá. Nosotros no somos demasiado rebeldes y duros, pero Dios, yo creo que la cosa más dulce que pueda escuchar, cuando a veces no hace falta cerrar tu ojo, arrodillarte, postrarte, si querés hacerlo, pero a veces caminando, puede estar manejando, puede estar trabajando, pero de repente vos levantás tu voz y decirle Padre, y Él escucha. Él se enternece, él no sé cómo se sentirá, no tengo idea, pero creo que una de las cosas más hermosas que Dios desea escuchar de nosotros todos los días. Dice el capítulo 3 de este mismo Primera de Juan, el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Por eso no hablamos de religión, no hablamos de cosas que uno que practica o que uno tiene que hacer. Porque para nacer, si nos preguntásemos a nosotros, ¿qué hicimos nosotros para nacer? Nada. No tenemos la más mínima idea. Nadie recuerda cuando estuvo 9 meses en el vientre de la madre. ¿Y dónde estuvimos antes de estar en el vientre de la madre? No tenemos ni idea, ¿no es cierto? ¿Dónde estuviste vos antes de vivir en el vientre de tu madre? No tenemos la más menor idea, ni 9 meses que estamos ahí, no tenemos idea. Hoy nos ponemos a pensar, ¿quién nos puso ahí? ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Son milagros de Dios, son maravillas de Dios. Y la misma cosa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida hoy. No entendemos todo, no sabemos todo, no comprendemos todo. Hay gente que quiere saber que es imposible, hermano. Solamente por la fe creemos y recibimos, somos hijos de Dios. Y dice capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, bueno, nos dice algo muy sencillo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios. ¿Saben lo que es simiente? ¿Sí? Ustedes saben que para que ustedes y yo nazcamos se juntaron dos cosas, ¿no? ¿Sí? No podemos ser muy explícitos, pero creo que todos me entienden, ¿no? Sí, ¿verdad? Se juntaron dos cosas y una se llama simiente. Es lo que aporta el hombre para fecundar algo que está en la mujer para que se comience una vida. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios respecto a nosotros como hijos de Dios. Por eso, hermano, no es que nos sentimos hijos o somos más hijos o menos hijos o esto o aquello por ir o hacer tal cosa. No. Tenemos que tener la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué somos? ¿Qué practicamos? Dice, fíjese, porque la simiente ¿de quién? De Dios. Fíjense lo que dice. La simiente de Dios permanece en Él. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender esto. La simiente de Dios está en nosotros a través de Jesucristo. Por eso nadie te puede convertir. Si pudiéramos hacer convertir, haríamos, ¿no? ¿Le quisiste convertir a alguien una vez? Sí. ¿Te quisieron hacer convertir? Sí. Imposible. La simiente de Dios. La simiente de Dios no está en los animales, no está en las plantas, no está en ninguna otra cosa. No está. Está en nosotros. ¿Por qué entonces somos hijos de Dios? Porque la simiente de Dios está en nuestro espíritu. Por eso dice que nos dio vida y vida eterna. Porque la simiente de Dios no puede perecer, no puede terminar. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él.
Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que la vida de Cristo, la nueva creación que está dentro de nosotros, no puede pecar. El que peca es esta vieja naturaleza. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es lo que peca Por eso es que tenemos que llevar a la cruz esta vieja naturaleza. Tenemos que hacer morir a esta vieja naturaleza que todavía tanto, no sé si decir le gusta el pecado, le encanta el pecado, o a tu vieja naturaleza ya no más. A toda esta vieja naturaleza, sí o sí, le gusta, le encanta. Pero por eso es que por la simiente de Cristo que está dentro de nosotros, eso se tiene que, dice, ¿cómo dice Juan? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. O sea que esta vieja naturaleza humana que tenemos, viciado, argelado y todo lo lado que vos quieras decir, iba y cuesteo y ahí. No me vaya a decir que hay algo bueno en tu naturaleza humana. Imposible. Está infectado por el pecado y todo lo que es el pecado no sirve. Pero gracias a Dios que tenemos la simiente de Cristo, ¿no? Que es la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo es? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios dice que permanece. El capítulo 4, el verso 7 de este mismo libro. Capítulo 4, verso 7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, no hay una sola cosa buena en nosotros si no fuera por Dios. Por eso si alguien te quiere halagar un poquitito y te dicen de bueno y te con pedirle una plata. O pregúntale pues ahí hay alguno, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea que no hay. Está escondidito tal vez, o está ahí, a lo mejor ya dominado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero está ahí. Si le soltás, ¿cómo es? Ese perro tan peaceful, ese peaceful, que un menos le iré comeo y le soltar de repente, le dice, deja así, poilla eso ahí. Pero damos gracias a Dios, ¿no? Que podemos vencer, que podemos tener victoria. ¿Y qué dice? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Por eso cuando vos pensás que un inconverso, un impío te va a amar, no, pero yo le voy a convertir, sí, ¿en qué? No sé, pero jamás te va a poder amar porque no tiene el amor de Dios. No tiene. Te puede desear y muchas cosas más, pero no te va a poder amar jamás. ¿Por qué? Porque es solamente teniéndole a Dios en nuestros corazones podemos saber, entender y comprender realmente lo que es amor. Y si Dios está en tu vida, sé que a veces hay algunos que no queremos ni verle, ¿no es cierto? Sé que a veces estamos enojados con alguien, por ahí esto, aquello, de todo ya nos pasa un poquitito. Pero tarde o temprano el amor de Cristo tiene que ganar y va a ganar. Porque así como Dios me perdonó a mí todas las cosas que tenía y que todavía tengo, y te perdonó a ti también, de esa manera el amor de Cristo tiene que ir ganando hasta tal punto que Él gobierne nuestras vidas. Ese amor. Y el que es nacido. Por eso Juan no habla del que va a la iglesia, el que ora mucho o el que lee mucho, ya es santito. No. Dice el que es nacido, el que nació. Y estamos mirando nada más quién es el que nació. El capítulo 5, el verso 1, vamos a mirar también. Dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo. ¿Por qué dice que el que cree que Jesús es el Cristo? Porque el Cristo es el Mesías. Entonces nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que Dios había prometido que vendría para dar oportunidad a la humanidad. ¿Entienden? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. El que cree eso, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Porque a muchas personas allá afuera, vos le preguntás, ¿creen en Dios? Y te dicen, sí, yo creo. Pero mira cómo vive. Mira la vida que lleva.
Ahora, todos nosotros tenemos muchas cosas que arreglar todavía, ¿no es cierto? Ninguno estamos acá perfectito, ¿no es cierto? Pero digo nada más, porque Jesús dijo que por su fruto lo conoceréis. Tarde o temprano va a salir el fruto que hay en cada uno de nosotros. Y si está la vida de Cristo, tarde o temprano se tiene que ver eso. Se va a tener que manifestar eso, ¿no entienden? Entonces, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, no es que formó, no es que creó, no, Jesús fue engendrado, por eso es hijo. Y nosotros también, ¿por qué somos llamados hijos? Porque, ¿qué dice la palabra? Fuimos engendrados. Vamos a mirar un poquito más adelante. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Eso sucede en el Espíritu. En el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es el mundo? El sistema. Y si ustedes miran hoy el sistema del mundo, se va a dar cuenta cuán corrompido está, cuán perdido está. Y cada vez va a estar peor las cosas que suceden, las cosas que se viven, las cosas que se están haciendo, las cosas que se están practicando, las cosas que se están legalizando. Se está llegando a convertir lo que Jesús ya nos dijo, que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Y va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque nunca van a poder entender las cosas correctas si no tienen a Dios. No vaya a esperar que alguien que no se entrega realmente a Dios, realmente haga lo que está bien. Va a ser un ratito, un poquitito, pero tarde o temprano va a ser vencido por lo malo. Solamente el que tiene a Cristo, que dice, vence el mundo, vence el pecado, vence. Sin eso es imposible. Por eso necesitamos conocer. El verso 18 también, de este mismo capítulo. Capítulo 5, verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. 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 No somos cualquier cosa. No es que Dios dijo, bueno, a ver que aparezca ahí David, ahora se une. No. Engendrado, nacido. ¿Y cómo sucede esto? Porque alguien una vez preguntó, y quiero que leamos nada más para entender un poquito mejor, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora es el Evangelio de Juan. Estuvimos leyendo primera de Juan. Ahora el Evangelio de Juan. Viene un hombre que conocía la Biblia, que era maestro, que entendía los mandamientos de ese tiempo, pero se encuentra con Jesús. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así, los primeros versos vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Este no era un recién convertido, uno que tuvo alguna vez, fue 2 veces a la iglesia, o que los domingos. No, este era un principal, alguien importante en el mundo religioso de ese tiempo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. O sea, le reconoce como maestro, como alguien que enseña, como alguien que conoce, pero no le reconoce como el Hijo de Dios. Y dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? No le reconoce como Salvador, como el Hijo de Dios, sino como Maestro. Porque, ¿qué dice? Porque nadie puede hacer estas señales que lo hace si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y con esto, ¿no es cierto?, tiró por tierra todo lo que él creía saber, porque vos sos maestro, vos enseñás, vos haces milagros, vos venís de Dios, creemos que vos venís de Dios. Pero Jesús le dice, está bien, si vos crees que yo vine de Dios, que vine del cielo, si vos crees muchas cosas, está bien, eso es cierto, pero eso no te va a salvar, no te va a llevar al cielo, no va a hacer nada diferente en tu vida. Entonces Jesús se va, como decimos nosotros, al grano, al punto.
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lógico, él se asusta porque primera vez escucha en toda su vida algo diferente. Porque para el judío, para los sacerdotes, para los principales, para todos aquellos religiosos de ese tiempo, era ir, estar un sábado ahí, leer la Biblia, hacer un sacrificio, traer su ofrenda, hacer las cosas buenas, ya vamos camino al cielo. Como mucha gente hoy así. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, lamentablemente te quiero decir una cosa, de cierto, atendé bien. En el verso 4, entonces Nicodemo se asusta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque no entiende. La mente humana no entiende la Biblia. La mente carnal, la sabiduría, la inteligencia humana no entiende. Siempre va a torcer. El otro día estuve escuchando a un hombre que, si vos miras, qué locura dice la Biblia. Para cualquier lado se va. Pero lo más triste es que tiene un montón de gente que le aplaude. Y agarra cada versículo y dice, cada locura dice. Y digo, ¿cómo no puede ser que no entienda? Bueno, es que cuando no queremos entender la verdad, dice Dios de que entrega una mente para que crea la mentira. Lea Romanos capítulo 1. Hay gente que rechaza tanto la verdad que Dios dice, ya que no quiere saber nada de la verdad, entonces da un espíritu que termina creyendo la mentira como si fuese verdad. Y eso es peligroso, porque hay gente que está tan convencida de la mentira como verdad. Y solamente la verdad nos puede hacer libres, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, ¿no? Ahora entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, es imposible, claro. Si hoy que estamos en el 2022 con toda la tecnología, es imposible, no hay. Si pudiéramos entrar de nuevo y salimos otra vez de 0 kilómetros, ¿no es cierto? Y decimos, ahora ya se bien las cosas. Imposible. Estamos acá. Pero Jesús quería enseñar algo mucho más. Y dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua? Es la palabra. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Así ese mismo Espíritu que le engendró a él en el vientre de María es el mismo Espíritu que hace en el que nuestro espíritu que está dentro de nosotros se vuelva a regenerar, porque el pecado mató. ¿Qué es la muerte del Espíritu? La separación eterna de Dios, la separación eterna de su Creador. Ahora, por medio, dice, de la palabra y del Espíritu, nosotros podemos nacer de nuevo. Ya no físicamente, gracias a ella, lo que somos ya somos, no vas a cambiar más, gracias a Dios, ya estamos ahí y conformate y alegrate, estás feliz con lo que sos porque ya no hay más caso. Pero en el Espíritu Dios nos da un privilegio, nacer de nuevo. Porque si yo te preguntara a vos, si vos querés si tuvieses la oportunidad de nacer de nuevo, ya elegiría, ¿no es cierto? Quiero hacer así, quiero medir tanto, mi ojo, mi cabello. No podemos. Pero en este nuevo nacimiento nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Y dice que es por la palabra, por el agua y el Espíritu, y sin eso es imposible. Porque el verso 6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y si por la duda todavía no entendía Nicodemo, y tal vez mucha gente hoy tampoco todavía no entiende, Jesús le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque antes se vendía indulgencia, ¿no es cierto? Ustedes saben que antes se vendía indulgencia. Pero se puede, imposible. La iglesia no te puede dar un carnet diciendo, de hoy en más vos sos hijo de Dios. Imposible. ¿Qué es lo que da testimonio de que sos o no sos hijo de Dios? Tu espíritu. Por eso no le podemos convencer a nadie, no le podemos hacer creer a nadie, no le podemos salvar a nadie, no le podemos cambiar a nadie. Imposible, porque no le podemos agarrar a esa persona. Si tuviéramos una máquina y le metemos ahí y ahora salir, no, sería bueno, pero imposible.
Esa persona tiene que reconocer: yo soy pecador, reconozco mis pecados, pido perdón a Dios y acepto a Jesús. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que vino, Él murió, Él resucitó. Yo creo y recibo ahora ser mi Señor, mi Salvador. Y si lo hacen con fe, si lo hacen con entendimiento, vos vas a sentir en tu espíritu que sos hijo de Dios. Vas a ir a hacer un montón de cosas, te vas a ir a la China, podés ir donde vos quieras, pero nunca se va a borrar de tu interior esa voz del Espíritu Santo, que vos no estás haciendo lo que tenés que hacer, porque sos hijo de Dios. Amén. Entonces ese es el nuevo nacimiento. Fuimos engendrados. La iglesia no te puede moldear, no te puede hacer nacer, no te puede cambiar, no te puede transformar. Nada podemos hacer. Las personas piensan a veces que por ir a cierto lugar o hacer ciertas cosas va a haber transformaciones. Es imposible. ¿Por qué? Porque el nacimiento está dentro tuyo, está dentro de cada uno de nosotros, y creímos, y tenemos que permitir ahora que esa vida de Cristo que está dentro de nosotros comience a generar vida. Amén. Timoteo no entendió y Jesús le dice: mira, así como vos mirás el viento, ¿vos escuchás el viento? A una vez alguien te dice: mira un poco el viento. ¿Vos podés ver el viento? No vemos. Vemos lo que hace, que mueve. Sabemos que hay porque mueve la hoja, porque te sopla, pero no podemos ver. Y de igual manera, la salvación de alguien no la podemos ver. Por eso le dije, ninguno de nosotros sabemos. Yo espero que todos nos vayamos al cielo. Amén. Bueno, algunos por lo menos así quieren. Yo espero que todos vayamos. Pero solamente Dios sabe quién es hijo y quién no es hijo. No importa que nos disfracemos antes de morir. Imposible. Solo Dios sabe quién es hijo y quién no es. ¿Por qué? Porque es el nacimiento a través del Espíritu. Por eso mucha gente va a reclamar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no, pero nosotros en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello, yo aquello? No les conozco, no son hijos. ¿Qué te parece si te vas caminando por la calle y de repente le dice a Agarrado: papá, te dice? No, sí, culpa nadie, ¿entiendes? ¿Verdad? Y mucha gente va a decirle así: papá. Nada que ver. No naciste de nuevo. Te fuiste a la iglesia, cantaste, oraste, te la Biblia, te bonití de vez en cuando. No te conozco. Porque solamente el nuevo nacimiento hace. Y eso lo tenemos que sentir en nuestro espíritu. Nadie te puede dar. Nadie te puede hacer eso. La iglesia no te puede convertir. Nadie te puede. Ni por más que oremos 24 horas por uno. No hay caso. Es la obra del Espíritu Santo y la palabra. Y dice que ¿por qué somos hijos de Dios? Porque somos engendrados por la palabra y el Espíritu Santo. La misma obra que fue en Jesús. Amén. Qué precioso es la obra que Dios ha hecho. Bueno, para ir terminando, vamos a leer el capítulo 1 de este mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan. El capítulo 1 da testimonio Juan de la vida de Jesús. Y siempre decimos: ¿por qué Juan, él nos cuenta el nacimiento de Jesús? Él no habla de Jesús, de su nacimiento natural, porque Juan trae la revelación de Jesús ya como el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, Él no nació ni de María, ni no nació hace 2000 años atrás. Él es eterno, Él estuvo siempre. ¿Entienden? Entonces Juan, la revelación que Él nos da, no es que niega que Jesús nació de María, no niega eso. Él sabe, Él reconoce, pero vamos a decir, la forma en que Él escribe, la revelación que Él nos deja es que Jesús existió. Por eso el capítulo 1, el verso 1 nos habla. Jesús ya estaba en la eternidad pasada, ya estaba siempre. Todo fue creado, todo fue hecho. Él es la palabra viva y Él ha estado siempre. Solamente que ahora, en ese momento, hay un propósito divino y Jesús nació, está y fue para este fin. Ahora dice en el verso 10, Juan 1:10: en el mundo estaba y el mundo fue, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tristeza, ¿no? Él creó todas las cosas, pero lo que hoy más la gente hace es
no conocerle, rechazarle. Por eso es que, ¿cuál es? La mente, imagínense lo que el diablo pone en la mente del ser humano. Entonces el hombre más inteligente supuestamente, ¿qué dice? ¿Que vos naciste de qué? Porque uno puso a alguien más lindo por lo menos, ¿verdad? No, que nuestro papá era un chimpancé y que esto y aquello. Imagínense lo que Dios lo pone en la mente. Y supuestamente uno de los más inteligentes que tenemos. Por no aceptar, el que creó fue Dios. El que hizo fue Dios. Y el que sustenta fue Dios. ¿Y cómo se creó la tierra? Y bam, bim, bum, bum. Y sí. Y nosotros decimos, pobrecito, ¿no? Pero tenemos la palabra, gracias a Dios que creemos, ¿no es cierto? Amén. Ustedes creen que Dios hizo todas las cosas, ¿no es cierto? Amén. Y que Él sustenta, dice. Y encima si era nuestro papá, imagínense, si pudiéramos hablar con Él con sinceridad todos los días, con claridad. Hizo todas las cosas. De repente acá, no sé, sin ofender a nadie, ¿cierto? Pero quisiéramos, mi papá hizo la represa de Itaipú. Sí, mi papá hizo. ¿Está bien? Es algo, diríamos un orgullo natural, diríamos algo que... Pero nuestro papá hizo todo el universo. Amén. Dice ahora el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero no le conocieron y segundo no le recibieron. Nosotros diríamos, ¿por qué si estábamos ahí? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, todo el mundo lo hubiera recibido, todo el mundo hubiera estado feliz. No, nadie ni le conoció, ni le recibió. Pero gracias a Dios, que dice la palabra, más bienaventurados los que no le vieron, ni le conocieron, pero creyeron, ¿no es cierto? Y somos nosotros, no le vimos, pero creemos. Eso es fe, ¿no? Así que tenemos más bendición. Ahora dice el verso 12, ya que nadie, la creación no le conoció, no le recibió, pero dice el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. A todos los que le recibieron. Por eso somos dueños de decidir qué queremos y qué hacemos. O rechazamos o recibimos. Toda la humanidad tiene la misma oportunidad. Ahora, a todos los que recibieron, no es que, bueno, te voy a anotar en un librito aparte, vamos a ver cómo te portas ahora, vamos a ver ahora si qué tal va tu vida, vamos a ver, no. Dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad, autoridad. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por la palabra y por el Espíritu Santo en nuestro espíritu para poder ser hijos de Dios. Porque Jesús es hijo de Dios. Pero también todos nosotros los que creemos en Él, dice la Biblia que tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio, ¿no? Dice entonces el verso 13 para que entendamos mejor. Los cuales, ¿entienden? Los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, sino de ¿qué? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá no hay intervención de iglesia, no hay intervención de nadie. Nadie te puede hacer nacer, nadie te puede dar la salvación, nadie te puede privar tampoco de la salvación. ¿Por qué? Porque el nacimiento para ser hijo de Dios dice que somos engendrados y eso es la voluntad de Dios y solamente por la voluntad de Dios. Nadie puede intervenir. Y en este parto, me viene ahora a la mente, ¿se acuerdan ustedes cuando en Egipto estaban Israel esclavos y el faraón en un momento dice, todos los varones que nazcan ahora hay que matarles, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Intervino, ¿no es cierto? Y guardó la vida de Moisés y de muchos. Y yo creo que en este nacimiento, por más que el diablo trate de impedir, no lo puede hacer. Porque Dios dio poder en la boca. Y si una persona que nunca realmente conoció a Dios dice, de ahora en más yo no quiero saber más nada, renuncio al pecado, Satanás te renuncio, yo ahora decido entregar mi vida a Cristo, no hay infierno que le pueda atajar. Nadie le puede detener.
El diablo, por más que te diga no te vas a ir de mí, decirle no puede. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay el poder de decir yo hoy decido entregar mi vida a Cristo y vivir para Cristo y realmente que Él viva a través de mí. Y nadie lo puede atajar, nadie te puede impedir. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad que Dios nos dio a nosotros para decidir. Entonces en esa intervención, fíjense lo que Dios le dice a él, ¿no? De los cuales, el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que Dios no le dio esa autoridad y derecho a nadie, a ninguna iglesia no le dio a nadie, porque es la decisión de cada persona individualmente para con Dios. Entonces yo sé que hay en muchos lugares hoy, vos te vas a ir en muchísimos lugares, en muchas iglesias. Como dije, luego estaba escuchando un video que decía que el que no cree en ese fulano a tal hora no va a entrar en el cielo. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Digo yo. ¿Entiendes? O si te dice, mira, si vos no venís a esta iglesia, no te vas a ir al cielo. Jesús no dice que por irte a la iglesia te vas al cielo, es por creer en Jesús, es por nacer de nuevo. Y eso tienes que sentirlo en tu espíritu. Y qué lindo que es, ¿verdad? Cuando te das cuenta que el Espíritu Santo trae esa convicción a tu espíritu. Por más que el diablo venga y te grite en tu oído, vos te vas a ir al infierno y decirle, discúlpame, ya estoy en las manos del Señor. Ya le entregué mi vida, le pertenezco a Él. Anda y por y se pegana. Amén. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 que Él nos tiene en las palmas de su mano y no hay quien pueda arrebatarnos de ese lugar. ¿Quién te va a sacar de ese lugar? Si ya pusiste tu vida en las manos del Señor. Entonces, lo que entendemos para ir terminando nada más, volviendo otra vez a Hebreos, Jesús fue engendrado y también nosotros hoy, como hijos de Dios, no es que pasamos un proceso, no es que le lavamos la cabeza a nadie, no es que porque le hacemos esto o aquello, no, nadie puede hacer nada por nadie, porque en cuanto a la salvación, en cuanto a ser hijo de Dios, es la obra de la palabra y del Espíritu Santo y no es algo exterior, sino es algo en el Espíritu. Dice que somos engendrados, nacimos de nuevo. Y ese nacimiento es en el Espíritu. Y ese Espíritu que nació de nuevo es el que va a ir a estar en la eternidad con Dios. ¿Tenemos esa seguridad? Amén. Sentite feliz, contento. Simplemente volviendo, dice a Hebreos capítulo 1, porque el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y hay otro pasaje que no me acuerdo en hebreo mismo, que dice Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Él es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿qué somos entonces? Hermanos. Y como le dije una vez, antes nosotros teníamos la costumbre, hoy casi se perdió. Antes nosotros, Dios te bendiga, mi hermano. Pero hoy, amén. Hoy todos somos amén. No somos hermanos. Tenemos un padre. Pero suena más chulo y amén, ¿no? Y a veces a mí vos no lo querés ni ver, pero le decía así. ¿No? Somos hermanos en Cristo. Y dice Jesús que Él no se avergüenza de llamarnos su hermano. Él no tiene problema delante de Satanás. Yo creo que más de una vez le habrá dicho, digo a tu hijo, si ese es mi hermano. ¿Por qué? Porque creyó en mí y la simiente de Dios está en él. Todavía está un desastre, pero se va a convertir en poco. Gracias a Dios por su obra, ¿no? ¿Tenemos esa paz? ¿Esa seguridad? Por eso decimos el Evangelio no es religión, es vida nueva, vida cambiada, vida transformada, y es lo que fuimos engendrados, lo que Dios puso, su simiente. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, tenemos este tesoro en este vaso de barro. Imagínense lo que Dios puso. Dios no te dio un collar, no te dio un anillo, no te dio una pulsera. ¿Qué puso? Su simiente dentro tuyo, dentro mío. Imagínense lo que cargamos. El ADN de Dios. El ADN de Dios está en nuestra sangre. Ahora, tal vez si hubiera un laboratorio, no hay tan moderno todavía, pudiéramos ir y te saca la sangre, todavía va a encontrar tu ADN natural, pero en medio de ese ADN ya está el ADN de Cristo también. Amén, porque somos hijos de Dios. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro y vamos a agradecerle a Dios.